Déjame contarte una historia que te pondrá los pelos de punta. Tenía 17 años, y por lo general, solo veía sombras o escuchaba ruidos extraños en la casa, nada del otro mundo. Pero hay un recuerdo que aún no puedo explicar. Como sabrán, los niños son más susceptibles a lo paranormal que los adultos. De niña, nunca viví nada extraño, ni siquiera recuerdo mucho de mi infancia. Sin embargo, hay un episodio que sobresale, aunque ni siquiera sé con exactitud cuándo ocurrió. Estaba viviendo con mi mamá en la vieja casa de mi abuela. Debía tener unos 5 o 6 años. Creo que mi papá estaba trabajando, ya que solía llegar de madrugada. Una noche, me quedé dormida en el sofá. La pequeña televisión de los 2000 estaba encendida, con estática y muy brillante. Era la única luz en la habitación, lo suficiente para iluminar las salas conectadas a la sala de estar, ya que era una casa pequeña. Sentí algo frente a mí que me despertó. Al abrir los ojos, vi uno de mis juguetes parado frente a mí en la mesa de centro, mirándome fijamente. Era uno de esos Teletubbies viejos con botones en el pecho que cantaban y bailaban al presionarlos. Cuando abrí los ojos, el juguete hizo lo mismo. Tan pronto como me vio despierta, salí corriendo hacia la habitación de mi mamá y me subí a la cama. Estos muñecos no caminan, pero esta cosa literalmente me perseguía. Al llegar a la cama, intentó seguirme pero no pudo. En cambio, se arrastró debajo de la cama. Yo, sin pensarlo más, volví a dormir. A la mañana siguiente, me levanté para ver si el juguete seguía allí. Solo pude ver a uno de mis gatos y algunas tablas de madera apiladas debajo de la cama. Metí la mano para acariciar a mi gato, pero estaba rígido. Miré su cara y no tenía idea de lo que había pasado. Tenía la boca y los ojos bien abiertos, en una posición natural y relajada, con la cabeza levantada como si no hubiera tenido tiempo de gritar, simplemente estaba congelado en su lugar. El juguete no estaba por ningún lado. No lo he vuelto a ver en años. Es irónico teniendo en cuenta todas las teorías sobre los Teletubbies. Pasaron algunos años y le conté el incidente a mi mamá varias veces, pero parecía no recordarlo. Hasta hace unos meses. Volví a mencionarlo, y esta vez su respuesta fue completamente distinta. Le había pasado exactamente lo mismo de niña, pero con un gusano de peluche luminoso. Además, me dijo que tenía pruebas, sus hermanos, que habían estado con ella en ese momento, también lo habían presenciado. Su hermano, de hecho, había sido mordido por esa cosa. No puedo evitar pensar que hubiera pasado conmigo si no hubiera corrido. Quizás hubiera terminado como mi gato, aún lo extraño. ¿Creen en la posesión demoníaca de un juguete? Esa es mi teoría más lógica, pero también la más aterradora. Solo unos pocos amigos cercanos me creen. Desde que era un niño pequeño, he compartido habitación con mi hermano menor. Durante 7 u 8 años, hemos dormido en una litera, yo arriba y él abajo. Está colocada de manera que un lado queda contra la pared, siempre duermo de ese lado. Es casi imposible tocarme desde ahí a menos que te subas a la cama, lo que la sacude bastante. Toda mi vida he tenido miedo a la oscuridad, así que hasta el día de hoy duermo con una manta sobre la cabeza. Hace unos años, trataba de dormir cuando sentí un golpe en la garganta, pero sin dolor. Solo se sintió como una fuerza poderosa que me impactaba. La cama no se sacudió, así que nadie había subido por la escalera, y sé que es imposible dar un golpe con tanta fuerza por el lateral de la cama. Levanté la sábana de mi cabeza y no había nada allí. Colecciono sets de Lego y uno de los más grandes es una nave espacial circular gigante con un aro que se conecta a una cabina en el centro. La cabina tiene una manija que la hace girar. Al pasar por un punto específico, hace un ruido. La nave se había caído del estante y el aro se había roto, así que guardé todas las piezas en una caja para que no se perdieran. Una noche,
Mi hermano estaba en una fiesta de pijamas, así que estaba solo en la habitación. De repente, la nave espacial hizo su ruido. Supuse que era la manija al pasar por el punto que activa el sonido. Pero luego el ruido se repitió, lo que significaría que la manija tendría que haber girado hacia arriba desde la posición en la que yo creía que estaba. Esto sucedió 4 o 5 veces más antes de detenerse. No hace falta decir que reconstruí la nave al día siguiente. Vengo de una familia de Indonesia, muy orgullosa de sus raíces y siempre dispuesta a aferrarse a todo lo relacionado con su historia. Cuando era más joven, mi madre compró un wayang, una marioneta tradicional usada en el teatro de sombras de Indonesia. Se dice que estos wayang poseen personalidades y vicios propios. La marioneta se convirtió rápidamente en el centro de atención de nuestra casa, colocada orgullosamente sobre la repisa de la chimenea, siempre sonriente y vigilando la habitación. Estuvo allí durante un año, sin ningún problema. Eso fue, hasta que mi madre comenzó a salir con quien ahora es su esposo. De repente, una aura inquietante rodeó al wayang, aunque nada demasiado fuera de lo común. Cuando las cosas se pusieron serias entre mi madre y mi padrastro, y él se mudó con nosotros, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Todo comenzó con marcos de fotos cayéndose de la pared y de la repisa de la chimenea. Al principio, no le dimos importancia, simplemente volvíamos a poner todo en su sitio. Lentamente, y no estoy bromeando, la sonrisa del wayang se convirtió en un ceño fruncido, su expresión se volvió desagradable. Aún así, todo parecía inocente. Una noche, todos nos fuimos a la cama. Como de costumbre, había velas en la repisa de la chimenea. Las apagamos y subimos las escaleras. Una hora después, aproximadamente, un humo denso comenzó a subir por las escaleras. Mi madre gritó, llamándonos para que bajáramos. El wayang estaba en llamas, con los brazos extendidos. No había velas encendidas, la habitación estaba completamente oscura a excepción de la marioneta en llamas. Proyectaba la sombra más aterradora en la pared, hasta que mi madre arrojó un balde de agua sobre él. El recuerdo de esa noche todavía me da escalofríos. Un familiar se encargó de deshacerse de los restos y nunca volvimos a ver al wayang después de eso. Para mi 5º cumpleaños, mi tío me regaló un títere casi idéntico a este. Yo era fanático de Pee Wee Herman y al principio me encantó. En mi habitación tenía literas, yo dormía en la de abajo y en la de arriba guardaba todos mis juguetes y peluches favoritos. Solía dejarlos en formaciones extrañas después de tener batallas y cosas así, pero siempre recordaba dejar a ciertos favoritos en lugares específicos. Mis tortugas ninja y Pee Wee eran intocables. Sin embargo, unos meses después de recibir el títere, empecé a tener pesadillas horribles con él. No eran del tipo, me da miedo la oscuridad, de los 90, sino sueños verdaderamente gráficos y espantosos. Soñaba que alguien entraba a la casa, y me obligaba a ver cómo torturaba a mis hermanas y padres, mientras el títere solo se reía. Una experiencia traumatizante. Se lo conté a mis papás y de inmediato se deshicieron de él. Aparentemente, eso solo significó esconderlo en el garaje, ya que yo no alcanzaba a ver las cosas guardadas arriba. Unas semanas después, desperté y todas mis tortugas ninja estaban en el suelo. Confuso, pensé que quizá había movido mucho la cama mientras dormía. Días después, mi hermana mayor despertó a mis padres gritando por una pesadilla idéntica a la que yo había descrito. Sé con certeza que nunca le conté. Mis padres también lo sabían, y mi madre lucía genuinamente horrorizada. Me regañaron por contarle a mi hermana cosas tan horribles, pero al ver que era verdad que no lo había hecho, mi mamá se preocupó aún más. La vi entrar al garaje, tomar a Pee Wee y meterlo en una bolsa de basura y tirarlo al contenedor. Durante años, despertaba con mis peluches en lugares extrañísimos, sitios en los que sé que no los había dejado. En lugares en los que jamás los hubiera dejado.
Estaba obsesionado. A los 12, encontré el títere de Pee-wee en una caja del garaje. Mi mamá dijo que mi papá debió llegar a casa, verlo en la basura y rescatarlo. Él no lo recuerda. Jura que ni siquiera sabía que ella lo había tirado, mucho menos sacado del contenedor. En resumen, mi regalo de cumpleaños a los 5 años podría haber sido un títere poseído o maldito. Y, al parecer, odiaba a mis tortugas ninja. Esta es una historia aterradora, y créanme, ojalá fuera inventada, pero es mi escalofriante realidad. Siempre me han fascinado los objetos embrujados, pero hasta hace poco nunca había tenido el valor de comprar uno. Cometí el terrible error de adquirir una muñeca poseída en eBay. Su nombre era Violeta y no tenía una historia loca o trágica. Tenía el cabello largo y rubio, y unos ojos azules penetrantes. Parecía la elección perfecta, o eso pensé. Violeta llegó a mi buzón un martes lluvioso por la tarde. Se veía aún más hermosa en persona que en las fotos. Estaba emocionado de tenerla en mi poder y ansioso por ver si experimentaría algo paranormal. No tenía idea en lo que me estaba metiendo. La coloqué en mi antiguo tocador en el dormitorio. Seguí con mi día como siempre. No pasó nada fuera de lo común. Me fui a la cama y me desperté a la mañana siguiente, nada. La siguiente noche todo cambió. Me acosté a mi hora habitual. Durante la noche escuché un ruido fuerte. Vivo en un apartamento, así que pensé que era la gente de arriba haciendo escándalo. Cerré los ojos y volví a dormirme. A la mañana siguiente, me desperté y miré directamente a Violeta. Tenía las piernas cruzadas. Yo no se la había cruzado, nadie más había estado en mi apartamento como para hacerlo. Entré en pánico y me apresuré al trabajo. Al regresar a casa esa noche, entré a mi habitación para relajarme. Las piernas de Violeta estaban descruzadas. Yo no las había descruzado. Las había dejado cruzadas y no la había tocado. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo una muñeca cruzaba y descruzaba las piernas por sí sola? ¿Estaba perdiendo la cabeza? Me fui a la cama esa noche con preocupación. Me inquietaba saber con qué me despertaría. ¿Estarían las piernas de Violeta en una posición diferente? Desperté con el sonido de mi alarma. Inmediatamente miré hacia mi tocador. Violeta no estaba allí. Vivo solo. Nadie había entrado a mi apartamento. ¿Dónde estaba Violeta? Salté de la cama y comencé a buscar por toda la habitación. Miré hacia mi cama y Violeta estaba allí. Estaba acostada en mi cama, mirando fijamente al techo. ¿Había estado en mi cama toda la noche? ¿Cómo llegó allí? Salí corriendo de mi habitación, agarré mis llaves y corrí afuera. Ahora mismo estoy sentado en el estacionamiento de un McDonald's cerca de mi apartamento escribiendo esto. Ni siquiera quería estar sentado en la entrada de mi edificio porque estoy muy asustado. ¿Cómo se metió Violeta en mi cama? ¿Está jugando conmigo? ¿Estoy perdiendo la razón? Estoy aterrorizado. Aterrorizado de volver a mi apartamento. Aterrorizado de dónde encontraré a Violeta después. Me puse en contacto con la señora que me vendió la muñeca. Ella dijo que no hay devoluciones. Una parte de mí quiere deshacerse de Violeta, otra parte tiene miedo de hacerlo. No sé qué hacer y no sé qué va a hacer Violeta a continuación, que es la parte más aterradora. Un consejo de mi parte, no compren muñecas embrujadas en eBay. Hace muchos años, conocí a una de mis mejores amigas actuales por internet. Yo estaba en Alabama y ella en el estado de Washington. Durante los primeros meses de nuestra amistad, comenzamos a hablar de cosas paranormales y si creíamos en ellas o no. Éramos adolescentes, unos 15 años si mal no recuerdo. A esa edad, casi nada nos parecía serio,
Así que mencionamos a Robert el muñeco, discutimos sus orígenes y luego empezamos a burlarnos de él. Hicimos comentarios sobre lo cómico que sería verlo corretear por las ventanas de un vecino, lo asustados que estaríamos incluso si lo encerraran en el ático. Creo que alguna vez dijeron que lo pusieron allí. Ha pasado mucho tiempo desde que investigué sobre él, pero en ese momento estaba fresco en mi mente, y como sus pisadas nos habrían causado pánico total. Sin embargo, como hacen los adolescentes, seguimos riéndonos de él y comentando cómo lo detendríamos si nos atormentaba y cosas así. De repente, mi teléfono comenzó a fallar. Estábamos enviándonos mensajes de texto de ida y vuelta, y mi pantalla empezó a borrar sus mensajes. Justo cuando estaba escribiendo para decirle que no podía ver sus mensajes, llegó un mensaje de ella diciendo que su teléfono estaba fallando. No recuerdo qué hizo su teléfono, pero sí sé que nos asustamos mucho y nos disculpamos inmediatamente con Robert. Honestamente, parece una locura, estando él en Florida y nosotros en dos estados completamente diferentes, pero hasta el día de hoy, y según ella, cada 6 meses cuando lo vuelvo a mencionar, realmente siento que Robert no se tomó muy bien nuestra estupidez adolescente e interfirió con nuestros teléfonos al mismo tiempo como una advertencia para que paráramos.